Universidad de Santa Cruz do Sul, va a hablarnos sobre poetas puros y poetas sociales, las voces silenciadas de la poesía peruana. Buenas tardes. Esta ponencia que fue elegida para presentar hoy es resultado de una asignatura de mi maestría a respecto de poesía que fue orientada por Norberto Perkowski y por Rosalia Cardoso, que presentó hoy por la mañana. Entonces, el objeto de estudio es la curiosidad al respecto de lo que se hace con la poesía. ¿Hay o no distinción entre poetas puros y los dichos sociales, criticados, que por mucho tiempo fueron criticados por no hacer poesía al hablar de la realidad histórica? Elegí hablar de algunos poetas peruanos porque fue una oportunidad de conocer a esta escrita y además del tema que es centrado también en la violencia política social. Así, las narrativas, que esto sí es mi investigación en el grupo de estudios que se llama Violencia, Subjetividad y Memoria en las novelas hispanoamericanas. Entonces, mi ponencia para hoy está centrada en un estudio muy inicial al respecto de la poesía peruana y su mezcla con la realidad histórica, las clasificaciones entre poetas puros y poetas sociales y lo que se hace con la palabra poética. Para esto todo fue organizado en breve resumen para que no va a llevar en consideración todo el tiempo de la ponencia. Entonces voy a la ponencia finalmente. Ahora está bien. Poetas puros y poetas sociales, las voces silenciadas de la poesía peruana. Entre el silencio y el olvido, la poesía peruana ha presentado un largo camino que tiene como característica la hibridación permeada por las historias de violencia y opresión que ha pasado su país en las últimas décadas del siglo XX. Pero la pregunta que se trae es: ¿cuándo se atribuye una obligación a la palabra, como el reclamo social, por ejemplo, ella pierde su carácter poético para pasar a ser solo una opción de denuncia de una determinada concepción de mundo? En las tentativas de distinciones de las categorías de los poetas, Matos va a decir que puros son aquellos que perciben el poema como la cosa en sí, que valoran las características rítmicas y musicales de las palabras elegidas del lenguaje y del tema. Ya los poetas sociales, a su vez, son aquellos que utilizan un lenguaje más sencillo que se mezcla con la historia y cuyo objetivo es solidarizarse con el dolor del pueblo. Las palabras no están en el centro, porque el poema es muchas veces un intento de crítica a la opresión y a la violencia del conflicto armado, o sea, la meta es compartir el problema por versos y ritmos o pasar una información. Para elucidar la difícil tarea de distinción de los poetas, se trae entonces a unos poetas de los años 50 en que eran a la hora puros y a la hora sociales. El lenguaje político mezclado con el habla y la defensa del campesino. En sus poesías, la gran mayoría de los escritores, principalmente en la década de 1960, tenían en el lirismo una mezcla con el social. Los poetas exigen o intentan una libertad de expresión, motivo porque se tiene incluso panfletos como arte para vehicular lo que consideran importante a la crítica social. Los poetas de los años 50 a los comienzos de los 90 pasaron por una crisis dentro y fuera del lenguaje, puesto que
Para Espina, la escrita conoció una gran variedad de opción, no solamente para representar a ocurrencias históricas, sino también para negarlas. Hay una marcha de la palabra, las huellas de los testimonios en una poesía que oscurece el valor poético para sobreponer la crítica social. Los escritores presentan una postura ideológica radical y tienden a la oposición al régimen militar y al reformismo que sufre el país tanto en la política cuanto en el área intelectual. El periodo de 1970 lleva la aparición del grupo Hora Cero, que generó una gran relevancia en la difusión de la poesía peruana, además de aproximar la población de la literatura mientras deseaba una nueva conciencia social. Algunos de los poetas simpatizantes fueron Verástegui, Jorge Pimentel y José Watanabe. ¿Cómo es posible observar la heterogeneidad? Es una fuerte característica literaria. Hay los movimientos constantes entre lo imaginario y lo histórico en una tentativa de llamar la atención del sujeto, del lector, con la palabra poética. Algo semejante ocurre en el periodo de 1980, en que la poesía se vuelve más allá aún al problema de la violencia política que sufre el país. Pero en los años 90, los poetas empiezan a rechazar el realismo a menudo, defendiendo el absoluto descompromiso social y político de la palabra, centrando en el universo particular del yo. Lo que se puede decir entonces con base en estos datos es que la gran mayoría de los poetas peruanos presentan un fuerte interés en los norteamericanos, ellos, ya que ellos fueron los escritores que dominaron el pasado de la civilización europea, interpretando catástrofes políticas, espirituales y morales. Eliot tenía la intención de que con el lenguaje fuera posible abarcar la realidad y expresar una situación del mundo, mientras el fuerte interés estaba en sacar la métrica y engendrar visiones apocalípticas sin un carácter por demasiado romántico que no le gustaba. Para Pound, la poética es más utópica, el valor y el futuro son sinónimos, o sea, es valioso todo lo que tiene una posibilidad de futuro en la historia pensada en cuanto marcha y no un círculo cerrado. Eliot rompe con la poesía lírica al introducir citaciones, relatos de testimonios o charlas, que es una explícita poesía antilírica. El pensamiento, la emoción, el impulso proyecta así una forma ya constituida que recurre al soporte externo, cultural y realista que liberta la creatividad individual. En cambio, Pound, la literatura tiene el lenguaje lleno de sentido. Es una mezcla de las imágenes creadas por las palabras con el nuevo ritmo que proporciona un sentido a la lectura. La influencia y la innovación dejadas por las corrientes tanto de Eliot como de Pound generaron y contribuyeron a nuevas formas de pensar y hacer poesía, forneciendo una mirada distinta al proceso de creación literaria que envuelve, además de la historia de la opresión de la realidad, envuelve también la métrica del flujo rítmico de la palabra poética. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo explicar lo que se hace con la poesía en el ámbito peruano? El contexto y la experiencia de lectura serán responsables por generar una imagen única y de extremo carácter personal y particular que use al alcance de cualquier explicación o definición. Según Valéry, la poesía es el arte del lenguaje en que dadas combinaciones de palabras pueden producir
en algunas personas emociones que en otras no producen. El estado de poesía ocurre de forma irregular, inconstante e involuntaria. Para Bachelard, la poesía está relacionada también a estados afectivos fuertes que emanan una pluralidad de significados resultantes de un conjunto o de una sola palabra que compone el poema. Para muchos autores, como Steiger, el proceso de creación ocurre por inspiración, entonces no se necesita explicar y ni mismo justificar lo que se escribe en poesía. La palabra lírica une una serie de imágenes en la mente del lector. Estas, según Paz, tienen un poder de aproximar conceptos opuestos y lejos que van a activar la recordación o simplemente crear o no una sintonía con la lectura. En la perspectiva de Steiger, la recordación debe ser el termo de la ausencia de distancia entre sujeto y objeto poético que contribuye para la identificación con la poesía que el estado anímico une en el otro. Así como la lectura puede ocurrir, en el mismo estado anímico también puede pasar que al leer no sea posible alcanzar la disposición uno en el otro, entonces no va a sentir el poema y tendrá la necesidad de buscar las explicaciones para lo que está dicho en la obra. Así, volviendo a pensar sobre las posibles o no distinciones de los escritores, percíbese que hay peculiaridades de poetas puros en los denominados sociales, así como también los poetas puros hay rasgos de los poetas sociales. Ambos hablan del problema de la violencia política social que sufre el país. Como sigue un ejemplo que yo les traigo, son los versos iniciales del poema Animal de invierno de José Watanabe. Cita el poema. Otra vez es tiempo de ir a la montaña a buscar una cueva para hibernar. Voy sin mentirme, la montaña no es madre. Sus cuevas son como huevos vacíos donde recojo mi carne y olvido. Los versos iniciales del poema muestran que no es tan fácil hacer la distinción entre los poetas mirando sus características, porque las dos categorías tienen la realidad de violencia política y un fuerte rasgo de articulación lírica de las palabras que despiertan en el lector una imagen que puede perfectamente ser distinta del contexto peruano en que fue compuesta por el autor. En el poema, la imagen que evoca en el lector no será la misma que para muchos peruanos. Una imagen de una montaña, que es una cueva de cuerpos envueltos en la guerrilla, el cumbre tiene un valor histórico para las personas que es todavía doloroso y muy distinto para otros lectores en que un cumbre es solamente un aglomerado de árboles. Así, la poesía social puede tener un tema predominante, un tono ideológico, pero es solo más una opción de nominar el arte, porque la palabra poética es más grande y polisémica que un instrumento panfletario. Es perceptible que las obras, indiferente al periodo, traen lo que es particular de cada poeta, la necesidad de hablar, de permitir que las palabras emanen y compartan su sentimiento. Para defender esto voy a valerme de Eliot, para quien el hecho del poeta utilizar su poesía para defender o atacar alguna actitud social no interesa, porque el verso malo puede obtener fama temporaria cuando el poeta refleja una actitud popular, pero la verdadera poesía sobrevive no solamente a los cambios sociales, como también a los intereses de su creador. El poeta ocurre por inspiración, pero las palabras siempre van a comunicar algo, sea un estado anímico o una experiencia. La poesía está relacionada con la expresión del sentimiento y de la emoción, que son particulares, al paso que el pensamiento no lo es. Luego, si los poetas sociales presenciaron el conflicto armado de su país, difícilmente el estado emocional no va a reflejar en sus obras. Ahora, según Pound, poco interesa si el autor decía el bien de la raza o si sus acciones son movidas por una vanidad personal.
La construcción de la obra está para allá de la crítica por la crítica. Si su trabajo es de precisión y de clareza en el pensamiento, no solo va a beneficiar a algunos pocos, va así a reflejar en la comunidad y su obra tendrá sentido y duración. La poesía difiere de cualquier otra arte por tener un valor para el pueblo de la misma raza y lengua del poeta. Más allá del movimiento entre lo real y lo imaginario, entre la poesía pura y la social, más fuerte es el deseo por el poema. El poeta desea, inspira y crea. El lector desea, lee, inspírase. La gran poesía proporciona al lector, sí, se permite, una inspiración que resulta en imágenes únicas que son activadas y acompañadas por el recuerdo. Cuando el estado de inspiración alcanza, el lector no cuestiona la procedencia y siquiera exige una justificación a los versos leídos. Simplemente se permite sentir la esencia del poema, lo que para Pound está en las palabras que sugieren música, que son palabras medidas, palabras que con un ritmo preservan una emoción que le alimenta desde su origen. Por lo tanto, cuando se tiene el sentir, la poesía es de hecho arte y pasa a tener una importancia mayor que el reclamo social. Ella comparte una sensación, un mirar distinto al mundo, no con una ambición de registro documental o de manifestación política solamente, sino es palabra poética llena de significado. La poesía tiene valor por ella misma, indiferente de su clasificación. Lo que interesa es si la palabra consigue encontrar o despertar en el ser humano lo que se tiene de más individual, que es su esencia.